Un saludo, estimados hermanos, a cada uno de ustedes que están de manera presencial en este lugar, disfrutando de esta última clase de este módulo. Luego iniciaremos las conferencias de verano y a continuación, después que comience el curso, pues iniciamos el siguiente módulo de nuestra escuela de discipulado. Estamos hoy finalizando nuestra clase Paternidad Responsable. Ha sido temas muy interesantes los que hemos abordado. Han sido muy oportunos sus comentarios y sus sugerencias al respecto de esta clase, y le queremos agradecer por cada uno de ustedes por su fidelidad en acompañarnos y su fidelidad también en seguirnos a través de las redes sociales. Así que un saludo para todos, y en este último tópico, en este último encuentro, queremos mirar un poco de todo, ¿no? Lo que hemos abordado durante este encuentro, pero de una perspectiva diferente. Entendiendo cómo evitar el desastre. ¿A qué llamamos desastre? Bueno, llamar el desastre significa que la crianza de los hijos no camine por el carril de la vida al cual pretendemos que tome esa dirección. Es decir, está abordando en las proximidades, o está al borde de un abismo o precipicio, y queremos hacer todo lo posible por evitar que sea de este modo. Queremos tener un encuentro halagador, una bendición tremenda para con nuestros hijos, y que podamos también disfrutar de ellos en nuestra vejez. ¿Cómo evitar el desastre? En este encuentro queremos precisamente mirar o presentar 10 enfoques de la manera en la cual podemos evitar el desastre. Es decir, 10 cosas que debemos de evitar en nuestra crianza para que nuestros hijos pues, puedan llevar a este resultado desastroso del cual estamos hablando. Vamos a comenzar entonces con la primera de estas cosas en este último encuentro, y son las peticiones confusas, el hablar de manera que no esté acorde. Uno de nuestros tópicos fue saber cómo es el pensamiento, cuáles son los conceptos que el niño en sus diferentes estadios de vida es capaz de adquirir, de captar y dominar, y cuáles todavía no es posible o es un poco trabajoso para ellos dominar. Tenemos que partir del postulado que lo que es evidente para nosotros no tiene por qué serlo para nuestros hijos. Es decir, usted en su momento en la escuela, cuando comenzó con las matemáticas, 2 más 2 no era tan sencillamente 4, no es tan obvio como lo es ahora, después que usted ha revisado esa operación matemática, y usted lo ve con una pasmosa frialdad en cuanto a la sencillez de solucionar este tremendo problema matemático. 2 más 2 igual 4. Pero cuando usted comenzó en la escuela, tenía que contar con los dedos, con más trabajo, para llegar a esta conclusión, que ahora usted lo hace de una manera rápida y muchas veces hasta sin pensar. Usted puede decir, tenemos incluso hasta muchos dichos que 2 más 2 son 4, aunque a veces 2 y 2 puede ser 22. Lo que es evidente para nosotros no tiene por qué ser evidente para nuestros hijos. Si somos imprecisos en la manera de hablar y somos imprecisos en la forma en que comunicamos con nuestros hijos, entonces vamos a estar incurriendo en un peligro, el peligro de no ser entendido, y eso puede conllevar a un desastre, puede ir llevando a ciertos desvaríos. Si somos imprecisos, si tentativamente decimos demasiado o lo expresamos en un lenguaje que nuestros hijos no pueden comprender, entonces estamos cometiendo un error que puede ser costoso para nuestro proceso educativo en el hogar. Ejemplo de esto,
no comas demasiado. Bueno, ¿qué es demasiado para un niño? ¿Qué es demasiado? Te trae una golosina, unos dulces, unas galletitas, unas donas, y usted dice, bueno, no coman demasiado. ¿Qué es demasiado para ellos? Sería preciso decirle, solamente cómanse una o solamente cómense dos porciones de estas galletas o de estas donas. No coman tres porque ya sería, ya sería demasiado. Es decir, usted está expresando de manera en que ellos pueden pensar de manera muy precisa qué cosa significa demasiado. Pero si usted le dice que no comas demasiado, es un lenguaje impreciso, no es un lenguaje claro para el concepto del niño. Para los adultos es evidente, porque usted ya tiene en su subconsciente cuál es su tope, y sencillamente no comer demasiado es pasar ese tope. Eso cualquier adulto a lo mejor lo entiende con más facilidad, pero de todas formas sigue siendo impreciso. Pero para un niño es complejo un lenguaje de esta naturaleza. No te quedes despierto hasta muy tarde. No te quedes despierto hasta muy tarde. El sueño es importante para nuestros hijos. Es importante vigilar que vayan temprano a la cama, que tengan un sueño reparador, una distancia de sueño lo suficientemente saludable para que puedan recuperar fuerza y su organismo funcione de la mejor manera. Pero decirle a un niño que no te quedes hasta muy tarde jugando, no te quedes hasta muy tarde mirando televisión, no te quedes hasta muy tarde en el teléfono. ¿Qué cosa es muy tarde? El niño puede ser, si está en un juego, puede ser a las 2 de la mañana y él considera que todavía eso es una buena hora. En su mente él no se percata de que mañana hay que asistir a la escuela y que mañana él va a estar lo suficientemente cansado como para no poder asimilar todos los conceptos y toda la información que le están transmitiendo en la escuela. Entonces pues se duerme o se porta mal, o hay determinadas reacciones que no son todo lo concerniente o todo lo óptima que debiera ser en su vida. No seas muy brusco al jugar, no seas muy brusco al jugar, sobre todo los hermanitos que a veces se empujan, a veces se quitan los juguetes el uno al otro, y usted dice el concepto de no seas muy brusco. ¿Qué significa brusco para ellos? Si dijéramos, por ejemplo, no empujes a tu hermano, no golpeas a tu hermano, son conceptos más fáciles de entender, pero la brusquedad es un concepto muy abstracto para ser comprendido por un niño. Su idea de más de la cuenta es diferente a la tuya en el tema de la comida. Dejar las cosas claras desde el principio nos va a evitar muchos conflictos en el proceso de crianza de nuestros hijos. Cuando pidas algo, hazlo de forma clara y simple. Concéntrate en el comportamiento y no en su carácter. Ejemplo, la cena o la comida va a estar lista a las 5:15. Eso es algo preciso. En la tarde vamos a cenar. La tarde puede ser muy amplia. Esos conceptos imprecisos tienden a que nuestros hijos no tengan un entendimiento claro, y si no tienen una comprensión clara de lo que le estamos hablando o de lo que estamos requiriendo de ellos, entonces pueden llegar a cometer indisciplina o pueden, el sistema se comienza a poner turbulento, y eso no lo queremos en ningún momento. Cuando organices tu habitación, la ropa sucia colócala dentro del canasto. Es decir, es un lugar claro donde él clina todo, limpia su habitación, la organiza, pero él sabe dónde tiene que poner. Es decir, en el cajón de los juguetes, pues coloca ahí los juguetes, en el canasto pues coloca la ropa sucia, y él puede saber con precisión los lugares. Es decir, cuando él coloca cada uno de los objetos en los respectivos puestos, entonces es cuando el concepto de clinar o el concepto de limpiar la habitación está satisfecha o está cumplida. Pero si decimos limpia la habitación o clean la habitación, pero no le decimos con precisión lo que esperamos o donde tienen que colocar las cosas, ellos entonces no lo van a hacer de la mejor manera.
Este es uno de las cosas que debemos evitar en el proceso de criar a nuestros hijos. La segunda es repetir lo que decimos. Y cuando decimos repetir es que se necesitan a veces dos veces o tres veces o cinco veces repetir exactamente lo mismo y todavía los niños no lo han entendido. Tenemos que mirar primero cómo lo estamos diciendo, pero también es innecesario tenerlo que repetir más de una vez. Ya cuando usted comienza a repetir algo o no lo está haciendo usted de manera correcta, o la persona no quiere escucharlo, no quiere entenderlo, y es un signo de rebeldía. Si usted lo tiene que repetir muchas veces, lo más probable es que no lo tomen en cuenta. Esto no es una experiencia agradable, tener que repetir las cosas una, dos, tres, cinco veces y más. No es una experiencia para nada agradable. Por lo tanto, cuando repetimos y usamos las mismas palabras, pero intensifiquemos la presentación, sobre todo cuando estamos hablando de hijos varones. A veces es que el varón, su proceso auditivo no es igual tampoco que el de la hembra. O sea, la hembra usted le habla más bajo, más dulce y ella entiende. El varón a veces le hace falta un poquito más de intensidad. Y no es por guapería ni por nada, sino que a veces ellos no escuchan con la misma precisión o calidez con la que lo hacen las damas en este caso. Capta la atención de tu hijo, yendo hacia él, que tú no tienes que repetir las cosas, vas hacia él, no hables de una habitación y él estando en otra, no hables gritando, sino que usted vea hasta donde está él. Es bueno colocarse a la altura de sus ojos, es decir, usted arrodillarse o inclinarse de manera que usted pueda estar sus ojos frente a los de su hijo, en la altura que sea posible, mientras que es debajo, cuando es de arriba, a veces ya no podemos hacer lo mismo, pero es bueno hacerlo. Ponle la mano en el hombro, eso da un sentido de conexión y ayuda también el proceso de comunicación. Habla de manera lenta y suave y es probable que te escuche, pero necesitas que te escuche de la primera o de la segunda vez. Si tienes que repetirlo ya muchas veces, el proceso está dañado y es bueno que tomes en cuenta esa intención. Las cosas no hay que repetirlas tanto, no hay que repetirlas tanto, y es bueno que como padre entendamos este proceso. El tema de recordar es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Tener que recordar las cosas una y otra vez. Es decir, en la noche hay que recordarle, ya se les dijo que los juguetes, pero hay que volver a recordar que hay que dar todo, y a la siguiente noche hay que volverlo a recordar. Esas cosas alimentan un poco la irritación y es un gasto de energía, y cuanto más grande sea el hijo, más grande va a ser la irritación que va a estar provocando en los padres cuando no hace lo que ellos les están diciendo. Los hijos a veces no responden porque saben que no hablamos en serio. Ellos se van adaptando, hasta de los más pequeñitos. Ellos son muy observadores. Recuerden, ellos no dominan todo el vocabulario, pero los lenguajes no verbales, ellos son muy expertos en ese manejo. Sabemos que no, hasta que hayamos hecho tus deberes, quiere decir que no hay problema si lo hacen ahora o luego. Los deberes pueden esperar. Si ellos entienden o sacan esa conclusión, entonces estamos perdidos, estamos conduciendo nuestros hijos a un desastre y tenemos que evitar a toda costa que eso ocurra. Lo peor de todo es que saben que nuestro no quiere decir sí o tal vez. Entonces ya estamos dando una dicotomía de mensajes, un mensaje distorsionado, una distorsión es lo que estamos hablando. Nuestro sí no significa sí, sino que nuestro sí significa no o significa tal vez. Y ellos son capaces de saber de qué manera pueden revertir una respuesta en nosotros. Son capaces de manipular esa acción. Algunas veces le has dicho a tu hijo que apague la televisión o que apague los videojuegos y has oído, sí, lo voy a hacer, pero se quedan un rato más
o se quedan mucho rato más. Por lo general significa justamente lo opuesto. Dice, sí, sí lo voy a pagar, pero no lo apagan. Y cuando se les recuerda, casi siempre vuelven a decir, sí, ya lo voy a pagar. Pero igual, deja de cumplirlo. Es lo que se llama obediencia opcional. Y los hijos aprenden que ellos tienen la capacidad de cantar si obedecen o no lo hacen. Si obedecen o no lo hacen. Porque no hay una claridad ni tampoco hay una seguridad en lo que le estamos hablando. Y somos capaces nosotros mismos de dejarnos manipular o de cambiar muchas veces o no llevar hasta donde estamos diciendo nuestras expresiones. Por eso es bueno a veces por ejemplo, no decirle, no, porque te voy a golpear o vas a dormir fuera, porque usted no lo va a hacer. O sea, él entiende de que eso es una amenaza que está más allá de lo real y no lo va a cumplir para nada. El razonamiento, a veces los hijos comienzan a razonar y todo hay que explicarse, tiene que haber una razón para todo, un razonamiento para todo. Nuestras razones pueden tener sentido para nosotros, si usted comienza a razonar con ellos, y para usted lo que usted le está diciendo tiene un sentido, pero para sus hijos puede que no lo tenga. Y si para ellos no lo tiene, entonces no hay razón que usted le esté transmitiendo ninguna de estas verdades. Todas las razones del mundo pueden ser muchas veces inútiles si tu hijo no quiere cooperar. Si él no quiere cooperar, usted le puede ofrecer todas las razones del mundo, que él no va a cooperar con lo que usted le está haciendo, ni usted con su razonamiento lo va a estar llevando. Entonces la disciplina va a tener que jugar un rol importante en cada uno de estos eventos, pero tiene que ir acompañada de firmeza. Lo que usted dice hay que hacerlo, y hay que hacerlo, usted va a usar diferentes métodos, pero tiene que lograr el objetivo de esa manera. Es verdad que al comienzo de cualquier tarea o de cualquier acción debemos ofrecer razones justificantes, explicaciones, pudiéramos decir, para que nuestros hijos aprendan. Es bueno siempre uno explicarle cada una de las cosas que usted pretende que ellos hagan. Es bueno que usted se lo esté explicando. Pero si ya diste la explicación, si ya tuviste la explicación una vez, no es necesario que respondas a esos por qué que tu hijo te está dando. Porque esos por qué no son más que una táctica de dilación, un proceso dilatorio en los cuales él va a ganar tiempo para no hacer lo que tú le estás pidiendo o demandando que haga. Es decir, no es más que una expresión de resistencia a lo que tú estás haciendo, y puede ser que estemos explicando demasiado. Puede ser que nuestras explicaciones como padres sean demasiado y que nuestros hijos no todos los por qué necesitan una explicación ni la merecen. No hace falta todo una explicación ni la merece. Hay cosas que hay que obedecer. Como dicen los militares, las órdenes son para cumplirlas. En el hogar tiene que haber ese orden, sin razones que sean irreales o cosas que sean contradictorias o abusivas, pero hay razones que no tenemos por qué dar continuamente a nuestros hijos. A tu hijo también le encanta que asumas otra respuesta, y su manera de razonar contigo es para que tú hagas algo diferente. Si tú caes en ese rol, entonces tu educación para tu hijo está llevando al camino al desastre. De hecho, hay cultura en la que nunca pagas el precio inicial. Es lo que se conoce como regateo o negociación. Ofrece un precio, no, eso está muy caro, yo te ofrezco tanto, no, pero eso ahí me vas a estafar, y finalmente usted para comprando siempre la mercancía en un precio muy diferente al que inicialmente le estuvieron ofreciendo. Parece que nuestros hijos como si hubiesen criado a veces en una cultura de esta naturaleza, es decir, que ellos tienen que regatearlo, negociarlo todo, y eso no es para nada bueno.
Si nuestros niños persisten, ruega, lloriquea, planta, en lo que quiera y titubea, y puede ganar y se encamina entonces a ser un niño consentido, y ese es un camino al desastre, es un camino al desastre, un camino al salirse con la suya, a ganar, y eso va a marcar su vida para amar el resto de su vida, el resto de su vida va a marcar su vida para amar. Ellos aprenden a discutir y algunas veces estas discusiones pueden tomar un giro desagradable y se van a convertir en peleas. La Biblia viene en nuestro auxilio a mostrarnos algunos de estos procesos de negociaciones que ocurren y por qué ocurren. Dice Proverbio: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es decir que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, es decir que lo que su padre le está diciendo o su madre le está diciendo, ellos no lo ven de ese punto de vista. Considera que saben más, que tienen más experiencia o que hay una mejor manera de hacerlo, y comienzan a regatear. Los padres tienen que tener una firmeza bien seria en cuanto a estos aspectos para evitar un desastre. El hombre prudente calla. Hay que enseñar muchas veces a nuestros hijos a que no es hora de negociar, es hora que hay que hacer, y esto es lo que hay que hacer. Hay cosas que no son negociables, y en el hogar hay muchas de ellas que los hijos tienen que aprender estas vertientes. Hay más textos que nos hablan en la Biblia acerca del proceso de negociación. Dice: empezar una pelea es como abrir las compuertas de un río, así que mejor no lo empiece. Si usted deja que su hijo comience a negociar, usted dice que es verde y él dice que es amarillo, y usted va a permitir que siempre haya usted está abriendo, como dice el proverbio, las compuertas de un río, el río de la discusión y de la discordia en su casa. Lo va a estar abriendo, va a estar dándole paso a la falta de respeto, va a estar dándole paso a muchas razones que pueden dañar el buen funcionamiento de su hogar y su familia. Dice Proverbios 23: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Dejar la contienda, ¿qué implica? Dejar de negociar, dejar de discutir, dejar de encontrar razones a lo que se está dicho que se haga, y comenzar un proceso de esta naturaleza. Hay muchos, pudiéramos llamarle inadaptados, que siempre tienen algo que decir en ese sentido. ¿Cómo te mantienes al margen de las peleas y de las negociaciones? ¿De qué manera las puedes evitar? Si alguien te quiere presionar para cambiar algo, trata de descubrir la razón de todo lo que tienes que decir. Es: gracias, no estoy interesado. No, pero gracias, lo vamos a hacer de esta manera. Gracias, no estoy interesado. Eso va a ayudar a que puedan cumplir con lo que has prometido, con lo que has dicho, y además va a ayudar a que tus hijos se conviertan en alguien confiable, porque si es una cosa razonable y bien pensada, tu hijo al final del cabo va a ver que había razón en la manera o en la forma en lo que tú estabas haciendo. Otra de las cosas que debemos evitar y que es muy común en la crianza es el sermoneo. El sermoneo. Es decir, aquí se usa la palabra del sermón en sentido negativo, no en sentido positivo. Es decir, es un intento de corregir al niño, darle un discurso para corregirlo, ofrecerle ciertas razones, señalando generalmente lo que hizo mal, y con la esperanza de que este problema, esta acción que se hizo mala, se pueda revertir en una buena acción. El sermón tiene ese propósito. Por lo tanto, estamos continuamente sermoneando a nuestros hijos, pero este es un proceso que puede ser un poco aburrido para ellos y no puede ser todo lo provechoso que debiera para nosotros. Los hijos ven el sermón como un largo monólogo, donde el padre habla y ellos tienen que escuchar cosas que a veces son imprecisas, como
es uno de los primeros puntos que estuvimos hablando. Generalmente el sermón nuevo empieza de esta manera. Ahora bien, fíjate en esto. Debes escuchar, jovencito. Y así ya comienza desde una posición de autoridad y intenta o pretende, si hay problemas para ser escuchado, en primer lugar, si tienes que hablar con tu hijo, asegúrate que no sea un sermón largo, tengo cosas concretas, precisas, breves. Asegúrate de que también te está escuchando, porque tú puedes estar hablando, pero la persona puede estar con la entrada cerrada, el canal de comunicación totalmente descolgado, y usted puede, lo que usted está diciendo está entrando por un oído y está saliendo por el otro. Es bueno que usted se asegure de que está siendo escuchado. Asegúrate de tener la atención de tu hijo, y para eso te hace falta escuchar con los ojos. Escuche bien esto, te hace falta escuchar con los ojos. El 5% de la transmisión del mensaje se hace visualmente. Entonces es importante que usted esté mirándole a la cara, se estén mirando para que pueda ver, usted puede entender si se está comprendiendo lo que usted está hablando o está cayendo en saco roto. Esta es una buena razón para hacerlo. Recordemos nuevamente que si es varón, no escucha bien, habla un poquito más alto. Fíjense, sin gritar, pero un poquito más intenso. A él le hace falta escuchar la voz un poquito más fuerte. Algo también interesante, no des una gran respuesta a una pequeña pregunta de tu hijo. Tu te pregunta algo pequeño, concretamente ofrece una respuesta concisa, centrada, con palabras que él no va a entender. Y tenemos aquí otro problema. Nuestros hijos dominan generalmente más el idioma nacional de los Estados Unidos, el inglés, que el español. Entonces, a veces usted habla y transmite en español un mensaje tan largo, hay palabras que ellos no van a captar, o no van a entender. Por eso es bueno que sea algo corto, algo breve, para que pueda ser captado a cabalidad. El método del último recurso, si usted usa con frecuencia este método, está llevando al desastre. Es cuando rogamos y engatusamos y demostramos que hemos perdido más de una batalla. Comenzamos a rogar, pero porte bien, pero mira, yo voy a hacer esto. Es decir, comenzamos a rogar. Significa que los demás métodos de su educación no han funcionado y que usted tiene que comenzar a usar de la manipulación para este proceso. Es decir, en otras palabras, engatusar quiere decir convencer con halago y con palabras falsas. Ya miramos lo negativo que puede ser dar obsequios o regalos cuando no se ha hecho un trabajo adecuado, es decir, digno de merecer estos halagos. Entonces, este es un método que puede tener la misma implicación. Comenzamos a halagar y comenzamos a intentar manipular a nuestros hijos para que hagan lo que consideramos correcto, cuando ellos deben hacerlo porque es lo correcto, sencillamente. Es decir, evite la manipulación. Otra cosa que debemos evitar son los gritos. Demuestra que el padre ha perdido el control. Cuando usted grita es porque usted ha perdido el control. Y usted intenta recuperarlo, gritando con intensidad. Si usted se le pone la cara roja, si se marcan las venas, usted está al borde de un proceso histérico, y es probable que tu hijo disfrute ese espectáculo. Disfrútese un poco de ese espectáculo. Entonces es bueno que usted pues tome esos conceptos o esos aspectos con toda claridad. Otro de las cosas que debemos evitar en nuestro proceso educativo son las amenazas y el temor. Amenaza y el temor. Cuando ninguna cosa da resultado en el proceso educativo, cuando no hemos establecido un criterio de comunicación válido, donde no hay órdenes precisas, donde no hay tareas que sean evaluadas de una manera constante, y que todo el mundo esté en la misma página en la evaluación de estas tareas, entonces llega el momento de que con las amenazas y el temor van a querer jugar un rol, y cuando tenemos que amenazar o tenemos que infundir temor, entonces es porque no hay otro recurso válido que haya funcionado anteriormente.
Es decir, la idea es provocar miedo o docilidad y puede provocar una también actitud desafiante, porque hay niños que con docilidad responden ante el temor o las amenazas, pero hay otros que no lo hacen. Al contrario, se vuelven rebeldes a esas expresiones. El hijo no puede pensar de una manera abstracta tan bien como lo hace un adulto. Los niños cambian cuando están bajo presión. Cuando están bajo presión, los niños son cambiantes y se vuelven menores en el aspecto emocional. Es decir, si usted está continuamente amenazándolo, ellos emocionalmente se convierten en personas sin ningún tipo de criterio, ningún tipo de principio y funcionan bajo esa presión. Pero cuando la presión cesa o no existe, entonces ellos hacen y deshacen. Esas son las famosas, como dicen algunos, gaticas y gaticos de María Ramos, que tienen la piedra y la esconden la mano, porque están bajo amenaza. Cuando ellos ven que la amenaza está cerca, entonces bajan los principios, pero cuando la amenaza se retira, acaban con la quinta y con los mangos, como también usamos como detalle. La amenaza y el temor hacen retroceder, y cuanto mayor es la presión, menor va a ser el desarrollo emocional y la seguridad que los hijos van a estar adquiriendo. Los niños tienen oscilaciones emocionales, y esto es particularmente notorio cuando llega la adolescencia. Los adolescentes muchas veces están eufóricos y otras veces están totalmente deprimidos. Y esto puede ocurrir un día de una manera y un día de otro, o en el mismo día pueden tener estos mismos picos de acción. Usted puede ver un adolescente que a veces está duerme de manera incontrolable, otras veces está haciendo deporte sin dormir. Son pequeñas oscilaciones o grandes oscilaciones que ellos tienen, y también las tienen desde el punto de vista emocional. Esto es normal, pero no pretendamos que por medio de las amenazas o del temor nosotros vayamos a estar dañando la vulnerabilidad emocional de nuestros hijos. Algunos de estos consejos, de estas 10 razones que hemos estado ofreciendo, no deberían formar parte de nuestro arsenal educativo. Y es bueno que reflexionemos si alguna de ellas forma parte o de manera esporádica entra en nuestros recursos educativos. Es bueno que prescindamos de ella y lo dejemos fuera, porque no hay razones más saludables que algunas de las que hemos estado abordando durante estos encuentros para tener que usar estos recursos que son al final de la vida, y otros que nos auxilian y nos ayudan de una manera tremenda, como es el caso de dar con precisión órdenes bien concisas, razonar, pero sin entrar en un proceso de discusión o darle cabida a que los hijos pueden estar discutiendo. Estas son algunas de las razones o maneras en las cuales podemos entender cómo evitar el desastre en nuestro proceso educativo. De esta manera estamos finalizando este curso y le queremos reiterar una vez más a cada uno de ustedes su fidelidad en los diferentes encuentros, y agradecerles también a Dios que nos ha estado ayudando durante todos estos meses que ha durado este módulo de nuestra escuela de discipulado en este curso Paternidad Responsable. Así que ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes, y recordemos que ahora vamos a estar recesando estos cursos hasta el mes de agosto, donde se inician nuevamente. Pero vamos a continuar en algunas conferencias de verano, para las cuales también le estamos invitando desde ya, en este mismo horario. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hemos podido recorrer temas que consideramos oportunos para la crianza de los hijos. Gracias, oh Dios, porque podemos reflexionar, y tu palabra y tu espíritu nos ayudan a reflexionar en alguno de estos métodos, de alguna de estas formas. Permite, oh Padre Celestial, que tú nos llenes con tu bendición y con tu gracia, y que bendigas los diferentes hogares ahora, Señor, con tu amor, y que permitas, oh Dios,
podemos evitar el desastre y al contrario, estemos cosechando, Señor, los logros que tú nos regalas como bendiciones por medio de nuestros hijos. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga y ha sido un placer. Les reiteramos las felicitaciones y los saludos. Dios les bendiga.